Cada año nosotros caminamos sobre un lema, sobre una palabra. Y la palabra que el Señor nos regaló para caminar en este año está ahí en la pantalla. ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra? Perseverar. Cuando usted piensa en la palabra perseverar, ¿en qué cosas se le vienen a la cabeza? ¿Qué imágenes o qué palabras se le vienen a la cabeza? ¿Qué otras palabras? Alcanzar, ¿qué otra? Insistir, ¿qué otra? Resistir, ¿qué otra? Persistir, sí, ¿qué otra? Continuar, sí, muy bien, ¿qué otra? ¿Ah? Constancia, muy bien, sí, ¿qué otra? Afirmar, excelente, ese hermano Eduardo está hoy. ¿Cuál otra? Seguir adelante, muy bien. No rendirse, muy bien. Fe, muy bien, sí. Todo eso es perseverar. El texto lema que tomamos es Mateo capítulo 24, versículo 13. Porque cuando hablamos de perseverar, tenemos que pensar en lo que Dios quiere que nosotros alcancemos, a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios siempre quiere llevarnos a algo mejor, y eso lo produce estar en Él. Cuando estamos en Él, siempre estaremos caminando hacia algo mejor. Entonces, en un sentido, perseverar nos lleva a pensar en que Dios siempre quiere algo mejor para nosotros. Pero desde el texto lema, nuestro texto base, que es Mateo capítulo 24, versículo 13. ¿Qué dice Mateo 24, 13? ¿Quién recuerda? Mas el que persevere, ¿hasta dónde? ¿Hasta la mitad del camino? Mas el que persevere hasta el 70% del camino. Más el que persevere hasta. Así que nuestro llamado a perseverar es a que lo hagamos ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta que ya el Señor diga: hasta aquí es, bien sea nuestra muerte o nuestro encuentro con el Señor. Perseverar hasta el fin, a pesar de las circunstancias, de los inconvenientes. Perseverar hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, ¿este qué? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que perseverar traerá un resultado para mi vida. ¿Cuál es ese resultado? Empieza por sal y termina en vasión. Salvación, muy bien. Perseverar traerá salvación. Y esto no porque yo persevere, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por mi vida. ¿Ok? Entonces, la primera lección fue: perseverar trae ¿qué? Si yo persevero hasta el fin, ¿qué va a pasar? Yo voy a ser salvo. ¿Sí? Y hoy, perseverar va a traer un nuevo significado, va a agregar un nuevo significado. Si Mateo capítulo 24 versículo 13 me dice que si persevero hasta el fin yo voy a ser salvo, Isaías capítulo 26 versículo 3 me dice que si yo persevero voy a tener paz. ¿Qué voy a tener? Voy a tener paz. Leamos juntos el versículo 3. Si no está en los versículos que usted tiene en su memoria, yo le invito a que lo meta ahí, porque es un texto que le va a servir en toda su vida. Isaías capítulo 26 versículo 3 dice: acompáñame a leerlo por favor. 1, 2, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel. Estuvo más o menos, yo creo que lo podemos hacer mejor, que suene más bonito. 1, 2, 3. Tú. Y lo hacemos una tercera vez a ver si se nos queda ahí de una. 1, 2, 3. Tú. ¿Cuál es la palabra clave del año? La palabra clave del año es perseverar. La semana pasada aprendimos que si perseveramos hasta el fin, ¿qué pasará? El que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Y hoy hoy la palabra del Señor nos está diciendo que si yo persevero, entonces ¿qué pasará? ¿Qué traerá eso a mi vida? Eso traerá paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El que persevera en Dios será guardado en completa paz. Entonces, el resultado que tenemos en el día de hoy es que el Señor traerá paz a nuestra vida. ¿De dónde lo tengo que soltar? De acá. Entonces acá tengo la palabra paz. ¿La ven? Ok. Pero para tener esa paz nosotros tenemos que, ¿cuál es la palabra del año? Según este versículo, para encontrar la paz yo tengo que perseverar. Mis pensamientos tienen que perseverar. Yo quiero que usted mire esta palabra porque va a ser muy importante, porque la idea es que todos podamos llegar a tener esta paz que el Señor nos invita a tener. Hola Surley, ¿cómo estás? Ahora, yo quiero ponerle un poquito más de peso a esta palabra para que usted se me concentre. Entonces yo voy a hacer algo por acá. Piense en paz. ¿Se alcanza a ver lo que hay ahí? ¿Sí? Ahora, este billete lo coloqué, este billete, porque cualquiera de ustedes se puede llevar este billete hoy. Y se irá en paz. ¿Cuántos quieren alcanzar esta paz? ¿No? Ah, bueno, guardemos el billetico. ¿Cuántos quieren alcanzar esta paz? Ok, este billete es representativo, pero de verdad, el que lo alcance según la actividad que vamos a hacer, no se lleva el billete de 50 porque eso sale de mi bolsillo, porque la tesorera me dijo, no, pastor, yo no le patrocino eso. Pero sí se lleva 20,000 pesos. ¿Cuál es el desafío? Acá hay unos palitos de yenga. La idea es que se puede armar una torre así, con los palitos parados, que llegue hasta el billete. Si su torre con los palos puestos de esta manera llegan hasta el billete, los 20,000 pesos son suyos. Ojo, el billete es de 50, pero yo le voy a dar uno de 20 para que quede claro. ¿Listo? Si su torre llega hasta el billete, toca el billete, 20,000 pesos son suyos. Y lo vamos a estar intentando durante toda la enseñanza. Yo me la voy a jugar porque probablemente usted va a estar pendiente es del que esté armando la torre y no de la enseñanza. Por eso, si usted quiere pasar a participar, tiene que responderme algunas preguntas sobre lo que yo voy a ir enseñando a lo largo de la exposición de la palabra. Así que yo le quiero dar la primera oportunidad al pequeño Luis. Recibamos al pequeño Luis con un aplauso, por favor. Y si después de que el pequeño Luis va a tener dos oportunidades, es decir, si se le cae, tiene la oportunidad de volver a hacerlo, ¿sí? Pero si se le vuelve a caer, ya se le acaban las oportunidades. El punto es, Luisito, que puedas perseverar. Si alguien después de Liz quiere pasar, me dice, yo quiero pasar, pastor, y viene y lo intenta, y así hasta que alguien lo logre. Son 20,000 pesos que sirven para un almuerzo, un corrientazo, sirven con gaseosa. Entonces, todavía no puedes empezar, Luis. ¿Listo? Entonces, estamos. Isaías capítulo 26, versículo 3. Puedes empezar, Luis.
Isaías capítulo 26, volvemos al texto. Dice la palabra del Señor: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Primera pregunta: ¿quién dice estas palabras? Isaías. ¿Quién era Isaías? Isaías era un profeta enviado de parte de Dios para hablarle a su pueblo. Isaías es uno de los profetas mayores. Es conocido como un profeta mayor porque es uno de los profetas que más escribe. Interesantemente, el Señor te llama a perseverar, Luisito. Primer intento, vamos al segundo intento. Interesantemente, en el contexto que escribe Isaías, exactamente en el capítulo 26, como la mitad del libro de Isaías está enfocado a decirle al pueblo de Dios: ustedes están pecando, ustedes le han dado la espalda a Dios, ustedes le están fallando a Dios y Dios los va a castigar por su desobediencia, pero hay una voz de esperanza. Isaías dice: pero Dios los va a restaurar. Obviamente el llamado del profeta Isaías es a que el llamado que hace el profeta Isaías, que es a través del mensaje que Dios envía al pueblo por medio de él, es un llamado a que se arrepientan. Es un llamado a que puedan entender: oiga, sí, estoy mal, necesito arrepentirme porque si no va a venir una catástrofe para mi vida. Sin embargo, el pueblo de Dios no toma en cuenta el llamado que Dios hace por medio de Isaías, y al final o en la segunda parte del libro de Isaías podemos ver cómo el pueblo de Dios sufre las consecuencias de la desobediencia. Entonces aquí en el capítulo 26 lo que está haciendo Isaías es decirle al pueblo: ustedes están mal, ustedes necesitan volver su corazón a Dios, porque si no vuelven su corazón a Dios, entonces Dios los va a castigar. Hay un caos moral. Las personas se habían olvidado de Dios, recordaban a Dios, sabían que Él era su Dios, pero estaban haciendo cosas que no estaban acorde con la voluntad de Dios. Y eso es importante entenderlo, porque en ese contexto, no me asuste, Luisito, en ese contexto es donde aparece el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Todos juntos. ¿Por qué? Isaías está planteando un escenario crítico. Isaías está diciéndole: a ustedes los van a venir y los van a conquistar, los van a sacar de su tierra, los van a llevar como esclavos. Un aplauso para Luisito, por favor. Perseveró, pero no alcanzó. ¿Alguien más quiere venir a intentarlo? Ven, corre. Y en medio de ese contexto de un llamado, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Calay. Listo, Calay, dale. Si necesitas una silla, ¿necesitas la escalera? ¿Sí? Tráigame una silla, Calay, por favor. ¿O quieres que Luis te alce? Tráigame una silla, Calay, por favor. Calay, tienes que hacer una torre. Si tu torre llega hasta ese billete, 20,000 pesos son tuyos. ¿Qué vas a hacer con los 20,000 pesos? ¿Cómo? ¿Cómo? Uy, me mató, que lo va a ahorrar, que se lo gasta mañana. Listo, Calay, empieza, Calay. Ahora, en medio de ese contexto de advertencia, aparece este versículo. Y aquí viene una primera enseñanza. Calay, no me asuste. Bueno, amén. Ya perdió. Le doy 10,000. Pero el que persevere hasta el fin, y él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento, bécala ahí por ponerse en esas cosas. Pero puede volverlo a intentar. La idea es perseverar, porque Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en él.
Ahora, hay una primera enseñanza que este versículo nos da. Y es que aunque estemos fallando, aunque nuestra vida sea una vida que le esté dando la espalda a Dios, Dios siempre se encargará de traer a alguien, de poner un mensaje, de poner una palabra, un versículo para hacernos caer en cuenta que estamos mal y que necesitamos arrepentirnos. ¿Qué estaba pasando por el pensamiento de los israelitas? Ay, Calai. Bueno, un aplauso para Calai, por favor. ¿Alguien más quiere intentarlo? Hasta que termine la enseñanza, cualquier persona puede pasar a intentarlo. Ven, corazón. Sin echártela. Listo, se fue. Ahora centrémonos en el versículo, ¿no? Dios dice a través de Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hay tres verbos que aparecen ahí. Ayúdeme a identificarlos. ¿Cuáles son? Guardar. ¿Cuál es los otros dos verbos? Perseverar y confiar. De esos verbos, los verbos son acciones. De esos verbos, ¿cuál le pertenece a Dios y cuál nos pertenecería a nosotros? Llevamos un intento. ¿Cuál nos pertenecería a nosotros? Guardar, perseverar y confiar. De esos verbos, de esas acciones, ¿cuál le pertenece a Dios y cuál nos pertenece a nosotros? Según el versículo. ¿Cuál es la acción? La promesa es: tú guardarás, Dios guardará. Y las otras dos entonces nos corresponderían a nosotros. Y ojo que las acciones, los verbos van a ser determinantes en el entendimiento del versículo para nosotros. Porque si el verbo que le pertenece a Dios es que nos va a guardar, los verbos que nos pertenecen a nosotros es que nosotros tenemos que ¿qué? Tenemos que perseverar y tenemos que confiar. Tenga presente eso. Tenemos que perseverar y tenemos que confiar. Ahora dice el texto: tú guardarás en completa paz. Y esta palabra es muy importante para lo que nosotros vamos a recibir en esta mañana. La palabra paz en el hebreo es la palabra shalom. Y la palabra paz en el griego, que es en el idioma que fue escrito en el Nuevo Testamento, es la palabra irene. La palabra, ¿cuántos llevas? ¿Una? Se te acaba de caer. ¿Una o dos? ¿Uno o dos? No me regañe que yo el pastor, mami. Bueno, sigue. Segundo intento. Tiene miedo. ¿Pero si quieres seguirlo intentando? Porque a pesar de que tengas miedo, hay que perseverar. Entonces vuélvelo a intentar. Dale, mira, son 20,000 pesos. ¿Para qué te gastas los 20,000 pesos? Para el campamento que viene. Uy, para el campamento, que otra que nos mató, ¿no? Sí. La paz en hebreo es la palabra shalom. Y shalom traduce bienestar, prosperidad, salud, contentamiento. Shalom, que es paz, traduce estar completo, que no me hace falta absolutamente nada. Cuando Dios dice: tú guardarás en completa paz, lo que está diciendo es que Dios hará que no nos falte nada. Lo que está diciendo es que Dios hará que nosotros seamos prósperos, que nosotros tengamos bienestar, que nosotros tengamos salud. Un aplauso para Samantha, por favor. Iglesia, vamos a perseverar, vamos a lograrlo. ¿Quién más lo quiere intentar? Listo, ven Samuel. Y después vienes Vale. Después viene Vale. ¿Listo? Entonces, vamos a perseverar, a llegar hasta la paz. Y empieza Samuel. Entonces la paz, lo que Dios está diciendo es que esa paz, la completa paz que Él nos dará, significa que Dios hará que nuestra vida esté completa, que nuestra vida esté en completo bienestar, que nuestra salud esté completa, que tengamos contentamiento en medio de cualquier situación.
Ahora, esa completa paz va a ser el resultado de algo, de alguien que hace que sus pensamientos perseveren en el Señor. Y aquí tenemos que hablar ahora de los pensamientos. ¿Qué dice la Biblia acerca de los pensamientos? ¿Qué dice Dios acerca de nuestros pensamientos? ¿Es consciente usted de sus pensamientos? ¿Qué pensamientos hay en su cabeza en este momento? ¿En qué está pensando? Piense, o sea, haga eso, piense en qué está pensando. En quién ganará, si alcanzará, el pastor perderá los 20,000 pesos. Otros sí pueden estar pensando en, ay, sí, la paz de Dios tan bonito en la palabra del Señor. Otros pueden estar pensando en otras cosas, en la final de la Kinley, en que ya vienen los útiles inútiles. ¿Cuáles son sus pensamientos? En este momento, ¿cuáles están siendo sus pensamientos? Ay, qué pereza, yo no quería venir hoy a la iglesia. Ay, es lo mismo y cantaron los mismos coros. Uy, esa bulla, uy. ¿Cuáles son sus pensamientos? Ahora, ¿de dónde provienen nuestros pensamientos? ¿De dónde cree usted que provienen los pensamientos? ¿Del corazón? Bueno, ¿de dónde más? Ayúdeme. Perseveremos en la enseñanza. Los pensamientos son producidos por la información que nosotros recibimos por medio de nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, el tacto. De ahí se producen nuestros pensamientos. Uno vive azarado cuando sale a la calle porque ha recibido información a través de lo que pasa en Bucaramanga y todas esas redes que pasan información de los robos, y todos los días sale una nueva imagen, un nuevo video de un robo, que le robaron un celular a la señora que iba saliendo de la casa, al que iba para el colegio, para la universidad, que se subió en el bus, que lo atropellaron, que todo eso. Y la información que empezamos a recibir empieza a darle forma a nuestros pensamientos. Lo que oímos empieza a darle forma a nuestros pensamientos. Lo que sentimos empieza a darle forma a nuestros pensamientos. Y la pregunta es, aquí en el texto, ¿qué le estaba dando forma a los pensamientos del pueblo de Dios? Y la pregunta se traslada para nosotros hoy: ¿qué le está dando forma a nuestros pensamientos, iglesia? ¿En qué estamos pensando? Dice, si usted me puede acompañar al libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 5. Padre, ahora se cae. Tú me oyes, Señor. ¿Es la primera o la segunda? La segunda. Vale, ven. Pero vengo hoy con una fe increíble. Entonces, ¿qué le da forma a nuestros pensamientos? La información que recibimos a través de nuestros sentidos, ¿no? Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 5 dice algo interesante. Dice, porque los que son de la carne, ¿cómo son los que son de la carne? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del pollo, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Lleva una? Lleva una, vale. Pero los que son ¿qué? Pero los que son del Espíritu, ¿en qué cosas piensan? Ok, tenga muy en cuenta este versículo, y es fácil de aprender. Pero los que son de la carne, ellos piensan en las cosas de la carne. Otra versión dice, pero los que se dejan controlar por la carne terminan siempre pensando en las cosas de la carne. Pero los que se dejan controlar por el Espíritu siempre terminarán pensando ¿en qué? Siempre terminarán pensando en las cosas del Espíritu. Una pausa para Vale. Ven, Santi. Ahora, y ahorita vienes tú. ¿Cómo sé yo si soy de la carne o soy del Espíritu?
De pronto, por si acaso usted tiene alguna duda, ¿cómo sabe usted si es de la carne, si sus pensamientos son carnales o si sus pensamientos son espirituales? Por si acaso usted tiene duda. Abramos nuestra Biblia o vayamos juntos a Gálatas, capítulo 5. No se la valgo, te la perdono. Gálatas capítulo 5, el versículo 19, dice así: y manifiestas son las obras de ¿qué? Las obras de la carne. Entonces vamos a ver qué tan carnales somos nosotros. Si estas cosas están definiendo nuestros pensamientos, yo creo que somos con tendencia más hacia la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, con supermercados, ese chiste tan malo, pero siempre lo digo, contiendas, disensiones, herejías, ¿qué más? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales que os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Manifiestas son las obras de la carne. Si nuestros pensamientos están ahondando y profundizando en estos conceptos, que son tres grandes paquetes: vida sexual, vida espiritual y vida relacional. Si mis pensamientos están enfocados en la envidia porque este diciembre mi vecino compró el televisor de 85 pulgadas y compró nevera nueva, y uno dice, pero ¿por qué al vecino la prima le alcanzó para tanto y a mí la prima me alcanzó solamente para unos audífonos? Cuando nuestro corazón, nuestros pensamientos empiezan a moverse con respecto a malentendidos que causan raíces de amargura en mi vida, cuando mis pensamientos tienen más que ver con mis enemigos que con lo que Dios me llama a hacer con mis enemigos, ay, Santi, tienes que perseverar. Entonces, ahí es donde yo me tengo que preguntar: ¿en dónde están profundizando mis pensamientos? ¿Y cómo sabes tú si sus pensamientos son más espirituales, son del espíritu? Pues ahí mismo sigue diciendo el verso 22: mas el fruto del espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe. Un aplauso para Santi. Fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Uy, este man ya está midiendo. Señor, ciégalo. Si tus pensamientos abundan más en el hecho de que en vez de tener envidias, tú estás pensando en cómo puedo amar a mi hermano, cómo puedo yo amar a la persona que odio. ¿Sí? Porque sí, lo más probable es que todos odiemos a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por los sinceros, y Dios bendiga también a los mentirosos que no dijeron amén. Lo más probable es que haya alguien que nos haya hecho daño y que lo carguemos acá en el corazón, que con solamente acordarnos del nombre de esa persona ya hay algo nos pasa físicamente. Lo normal es odiar, pero nuestro llamado como personas que siguen a Cristo sería que aunque haya odio, siempre yo esté
en ese sentimiento de odio, de envidia, de rencor, de dolor, de ira, poder decir: Dios mío, ayúdame a amar, ayúdame a controlar, ayúdame a seguir, ayúdame a sacar esto y que crezcas tú en mi vida. De eso se trata pensar espiritualmente. De eso se trata, de dejar que nuestros pensamientos sean inundados por lo que Dios ha dicho para nosotros, para nuestro corazón, para nuestra vida. De eso se trata perseverar, que nuestros pensamientos perseveren en lo que Dios ha marcado para nosotros. En intentarlo una y otra vez hasta que sea posible. En intentarlo una y otra vez, aunque lo haya intentado 1.000.000 de veces, yo vuelvo a intentarlo, yo me vuelvo a levantar y yo vuelvo a orar y vuelvo a decir: Señor, ayúdame porque no puedo, pero quiero seguirlo intentando. Aquí estoy, Señor, ayúdame, quiero seguir contigo. Muéstrame cómo es la vuelta, Señor. Muéstrame la estrategia. Dime qué tengo que hacer. Dime qué tengo que hacer. No es que lo quieras arar, pero se trata de perseverar. Aunque en el camino aparezcan personas o situaciones que dañen el proceso. Esta no vale. Sí, da tristeza, pero así es la vida. Y la vida a veces va a parecer injusta. Y en la vida a veces van a aparecer cosas que van a dañar tus procesos. Personas que no esperaban que te hicieran la judía van a aparecer y te van a dar la puñalada trapera. Y ahí es donde tenemos que pensar: ¿qué vamos a hacer nosotros? Y ahí es donde tenemos que levantarnos para perseverar, continuar, permanecer, estar, porque sé que tengo una meta. Y el que persevere hasta esa meta, que es Cristo, ¿qué va a pasar con esa persona? Será salvo. Y si nosotros hacemos que nuestros pensamientos perseveren en aquel que nos da salvación, entonces ¿qué vamos a recibir a cambio? Paz. Porque dice la palabra: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Se trata de aprender a perseverar en el Señor, a avanzar en el Señor. Ahora volvamos a Romanos. El capítulo 8, versículo 5 sigue diciendo: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Verso 6: pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y qué más es? El ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Y qué es la paz que Dios nos da? La paz es estar completos, la paz es bienestar, la paz es tener salud, la paz es tener contentamiento. Y esa paz es la paz que el Señor nos da cuando nosotros procuramos perseverar. ¿En qué? Perseverar en lo que Él ha dicho para mi vida, en lo que Él ha dicho para nosotros. Yo creo que nuestro gran problema, te queda una oportunidad, pero es el que estaba más cerca. Señor, quítale todo ánimo ahora. Tú puedes. Yo creo que nuestro gran problema es que tomamos la palabra del Señor como un cliché más, solamente para sentirnos bien, pero no para cumplir al Señor.
Venimos a la iglesia solamente para sentir con el hecho de ya le cumplí al Señor. Ya fui el domingo, ahora que el Señor me cumpla. Pero no hemos entendido que no se trata solamente de venir a la iglesia para sentirnos bien y para que, ay sí, ya hice 2 horas, Señor, agradézcame. Venimos a la iglesia para conectar con Dios, para conectar con otros hermanos en la fe, para ser edificados y para recibir la guía del Señor, para yo caminar en la semana con lo que el Señor marca para mi vida a través de su palabra. Y que el Señor me permita entender qué es lo que Él quiere para mi vida desde lo que su palabra me dice y de lo que yo espero que Él me guía, que Él me guíe a través de su palabra. Ya lleva 2, ¿cierto? Un aplauso, por favor. ¿Quién quiere seguir perseverando? ¿Hay alguien más? Ven, Julianis. Empieza Julianis. Sin nervios, sin que le tiemble nada. Recuerda que siempre puede pasar que viene alguien a tumbarte tus procesos. Que pueden haber temblores. Que hay cosas que te pueden dañar tus procesos. Ahora, estamos en Romanos, capítulo 8, versículo 6. Sigue diciendo: el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida. ¿Y qué más es? Es vida y es paz. Ahora, si miramos desde Isaías la perspectiva que nos da hacia Jesús, podemos ver a un Jesús diciendo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, en un contexto donde les está diciendo: yo los voy a abandonar, yo me tengo que ir, pero les dice: tranquilos, yo les voy a dejar ¿qué? Yo les voy a dejar mi paz. Dice: mi paz os dejo. Yo no les doy esa paz como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Y de qué miedo está hablando? Del miedo que produce todo lo que trae este mundo, todos los desafíos que producen este mundo. Asustan. Nos asustamos cuando nos dan una mala noticia. Nos asustamos cuando nos dicen que nuestro contrato se acabó. Nos asustamos cuando escuchamos que está saliendo una nueva pandemia. ¿Qué piensa usted cuando dicen que en China se está produciendo una nueva pandemia? Nos van a volver a encerrar. Los estudiantes: ay, no vamos a volver al colegio. Otra crisis financiera. Lo que Jesús está diciendo aquí es: en medio de sus miedos, recuerden que yo les dejo algo. Yo les dejo ¿qué? Yo les dejo mi paz. Y esa paz es diferente. No es la paz que produce en sus vidas tener el suficiente dinero, tener propiedades, tener algo que garantice su estabilidad aquí en la tierra. No, esa paz no es como el mundo la da. No es como el mundo la da. Esa paz es diferente. Es una paz que llena el corazón y es una paz que trae contentamiento, aunque el escenario produzca terror. De esa paz estamos hablando. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice algo importante. Dice que Él es nuestra paz. Justificados pues por la fe, nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por medio de Cristo y el sacrificio de Él en la cruz, nosotros somos completos, tenemos bienestar,
tenemos vida, tenemos salud, estamos completos. Antes de Jesús estábamos incompletos, pero a través de su sacrificio ahora nosotros estamos completos en Él, porque Él es nuestra paz. Y Efesios capítulo 2, versículos del 12 al 14, dice así: en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos ¿qué? Los que estábamos lejos, ahora ¿qué? Habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Y dice el verso 14: porque Él, ¿qué es? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él está diciendo, Él es nuestra paz. Por eso, cuando hablamos desde Isaías de perseverar, de que nuestros pensamientos deben perseverar en Él, porque si mis pensamientos perseveran en Él, entonces Él que hará, Él guardará en completa ¿qué? Él guardará en completa paz. Cuando habla de la paz, está mirando, como lo hace todo el libro de Isaías, está mirando directamente a Jesús como nuestra paz delante del Padre. Una paz que produce tranquilidad, aunque hayan fracasos. Has fracasado, necesitas tener un encuentro con Jesús, que es quien trae verdadera paz, porque Él es nuestra paz, porque en Él podemos encontrar nuestro descanso. Porque si yo persevero, porque si mis pensamientos perseveran en Él, entonces Él me guardará en completa paz. Y es la invitación que el Señor nos hace a través de su palabra. Necesitas, tú, yo, necesitamos encontrar nuestra paz en Él. Necesitamos encontrar nuestra salvación en Él. Necesitamos perseverar, y perseverar en Él es estar cerca, es quedarnos detrás, es avanzar, es querer ganarme 20,000 pesos a costa de todo. Cuesta perseverar. Cuesta perseverar, sobre todo en un contexto de caos, sobre todo en un contexto de afanes. ¿Cómo cuesta hacer que nuestros pensamientos perseveren en el Señor? Por eso, el apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Nuestros corazones. ¿Y qué más guardará? ¿Qué más guardará, iglesia? Guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un dato interesante acerca de nuestros pensamientos, ¿saben cuál es? Que tú eres el dueño de tus pensamientos. Es decir, tú puedes decidir en qué vas a pensar y en qué vas a dejar de pensar. Tú puedes tomar decisiones sobre tus pensamientos.
Tú puedes decidir seguir pensando en tu enfermedad y en lo que te han dicho de tu enfermedad, o tú puedes decidir pensar en lo que Dios ha dicho acerca de tu enfermedad. Tú tienes la capacidad de decidir seguir pensando en tu crisis y en lo difícil que está haciendo la vida, o empezar a pensar en lo que Dios ha dicho acerca de las dificultades. Tú puedes seguir pensando en el daño que te hizo esa persona con lo que te dijo, con lo que te hirió, con el dinero que te tumbó, no sé, con lo que te hayan hecho. Seguir pensando en eso, o puedes decidir empezar a pensar en lo que Dios te manda hacer con respecto a la persona que te hirió. No, pídame lo que quiera, pero no me pida eso. Pues entonces estás destinado a vivir sin la paz que Dios prometió darte. Sí, es difícil y es complicado, pero por eso Dios, cuando habla de paz en nuestros pensamientos, habla de perseverar, de que nuestros pensamientos puedan perseverar en lo que Él ha dicho y no en lo que las situaciones me quieren hacer pensar. Se trata de que podamos perseverar en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha prometido para nosotros. Porque si yo persevero, si mis pensamientos perseveran en lo que Él ha dicho para mí, entonces, mi querida iglesia, Él nos guardará en su completa paz. ¿Saben por qué? Porque hemos confiado en el Señor. Hemos confiado en el hecho de que Él estará con nosotros. Deja la torre así y pensemos en este proceso de nuestra vida. Pensemos en usted, mami. Pensemos en este proceso de nuestra vida. Ahora, cuando el Señor dice tú guardarás en completa paz, está diciendo, el significado de la palabra es Él nos rodeará. Quiero pedirle a 5 muchachos que vengan por favor por acá. Vengan, ¿sí? 5 o 6. Rodeen esta torre, por favor, rodeenla. Y vengan otros, por favor, y cojan unas pelotas acá. Abran un poco, ábranse un poco. Cojan unas pelotas y háganse alrededor. ¿Qué pasaría si en estos momentos, sin ningún tipo de protección, ellos tiraran? Córranse, ya. Abran para que la gente pueda ver. ¿Qué pasaría si en ese momento ellos tiraran estas pelotas e intentaran derribar esa torre? Ok. Si esta es nuestra vida, si esta fuera nuestra vida que está tratando de construirse desde los pensamientos que Dios propone para nosotros, si usted dice, Señor, yo quiero perseverar en lo que tú has hablado para mi vida, y desde cada situación iré a tu palabra y allí caminaré desde lo que tu palabra me dice. Eso es perseverar. Eso es que mis pensamientos perseveren en lo que Dios ha dicho para mí. Entonces, automáticamente cuando yo busco perseverar en eso, hay algo que pasa. Van a rodear la torre. Ustedes no pueden dejar que la torre sea derribada. Tápenla bien. Ábranse un poquito, por favor, ustedes por acá, para que no me quiten protagonismo, porque yo soy el protagonista. y la cámara, papi. ¿No? Sí. Ok, vamos perseverando. ¿Hacia dónde? Y perseverar es un proceso. Vamos perseverando ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia la paz. La paz de Dios que sobrepasa ¿qué? Ahora, es complicado. Estás tapando la cámara. Es complicado, pero cuando yo persevero en lo que Dios ha hablado para mí, sus pensamientos son mi propósito. Él dice que Él me guardará. Y cuando dice que me guardará, lo que está diciendo es me rodeará. Estas bolas, no sé, llámenla crisis, llámenla enfermedad. No puedes dar la vuelta, Janiel.
Diablo mentiroso. Llame la crisis financiera, llámela a veces Dios derriba nuestros planes. Súbala entre todos, porque quiere que nuestros planes sean mejor. Pero piensen que estos son enfermedades, tiempos difíciles, crisis financieras, heridas, gente que te falla, que quiere dañar tus propósitos. Listo, deja la torre así, déjala así. Listo, estamos ahí, ¿no? Ya. Si nuestros pensamientos están fundamentados en la carne, estamos así. Pero cuando dejo que mis pensamientos perseveren en Dios, sucede esto. Él empieza a guardarme. Mire a alguien para afuera para que no lo tiren por arriba, sino que para que voltee hacia Luis. Bueno. Entonces, cuando yo persevero en el Señor, aunque la vida me empieza a golpear para dañarme y tumbar mi proceso, el Señor me va a estar guardando. Tiren, muchachos, derriben la torre. Vuelva a alarmar. Vuelva a alarmar. Mire, yo sabía que se iba a caer, pero es que necesitamos entender eso. Estar con Dios no significa que no pasen cosas feas. Estar con Dios no significa que no nos vayan a tumbar. Estar con Dios no significa que nuestra muerte no pueda ser una muerte violenta, como fue la muerte de los pastores hace 15 días. No. Pero lo que sí garantiza la presencia de Dios en nuestra vida es que aunque sea la peor de las tragedias que experimentemos, si mis pensamientos están en el Señor y perseveran en el Señor, aunque sea la peor tragedia que tengamos que vivir, su paz siempre será lo que guardará nuestro corazón. Que el Señor nos guarde con su paz no quiere decir que nuestros proyectos nunca se vengan al piso. A veces se van a venir al piso, pero aún en esas caídas, su paz estará guardándome. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aunque volvamos a empezar a construir, Él guardará, cubran, y la vida nos va a volver a cascar. Espere. Ven, amor. Y la vida nos va a volver a cascar y van a aparecer ternuritas en la vida. Ya, empiecen. No, pero sin acercarse tanto, desde ahí. Estos chinos. Listo, perdieron. Iglesia, cuidado. Iglesia, pero no prevalecerán contra nosotros. Denle un fuerte aplauso, por favor, a estos muchachos. Isaías 26:3. Nuestro versículo: si perseveramos en el Señor, recibiremos paz. Y el llamado hoy es nuestros pensamientos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oremos pidiéndole al Señor que su paz esté con nosotros. Cierren sus ojos, por favor. Señor, sabemos que es tu fidelidad la que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y hoy pedimos que vengas y nos llenes con esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Señor, gracias por las fuerzas que nos das. Hoy confiamos en ti. Hoy confiamos en tu palabra. Tú dices, Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiamos en ti, Señor Jesús. Confiamos en tu verdad y confiamos en tu amor.